Muy buenas noches, amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente en la presencia de Dios para seguir en esta noche estudiando la palabra del Señor y también teniendo un momento de adoración y oración a nuestro Señor. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por permitirnos reunirnos un día más de esta forma. Oremos, mis hermanos. Amado Dios que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque una vez más en tu amor y en tu misericordia, tú permitas que nos podamos reunir de esta manera, amado Dios, para seguir aprendiendo de tu bendita y de tu santa palabra, para tener comunión contigo, bendito Dios, para tener comunión entre hermanos. Amado Señor, gracias por todas las cosas. Bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Reconocemos que tú eres el Dios del universo, amado Dios. Para ti no hay nada difícil ni hay nada imposible. Tú eres ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Bendito Señor, te agradecemos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Oramos y decimos amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Vamos a continuar con otro incidente en la vida del rey David. Ahora lo vemos a David ya sentado en el trono. Vamos a ver un incidente que le sucedió a David mientras él ya estaba gobernando Israel. Capítulo 11 de Segunda de Samuel estamos en esta oportunidad. Vamos a empezar leyendo esta porción de la palabra. Dice así. En Segunda de Samuel capítulo 11. Dice como título lleva este pasaje: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vemos aquí a David, amados hermanos. Dice que era el tiempo de la guerra, cuando todos los reyes salían a la guerra. Pero sin embargo David no sale él a la guerra, sino que le envía, dice, a Joab, a sus siervos, a pelear contra los amonitas. Y David, dice, se quedó en Jerusalén. David, ¿por qué no fue a la guerra? Si él era el rey, él debió encabezar esa batalla, porque esa era su función de David. Pero sin embargo, él delega a su siervo Joab y lo manda a él. En lugar de irse él mismo, envía a su siervo Joab a la batalla, a enfrentarse con los amonitas. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Estaría correcto que David comisionara a Joab? ¿O lo más correcto era que David mismo debería haber ido a esa guerra? ¿Y qué hizo David? Y sucedió, dice, un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David lo vemos, amados hermanos, en un tiempo de ocio. Él está desocupado. Él no está haciendo nada. Él está en el lugar incorrecto. Cuando todo el pueblo está en la línea de batalla, cuando él debería estar encabezando esa batalla, él se quedó en su casa. Estaba en el lugar incorrecto. ¿Cuántas cosas se puede evitar, amados hermanos, cuando nosotros no hacemos lo que nos corresponde? David no era para que esté en ese lugar. Él debió estar en el campo de batalla y sin embargo se quedó en su casa, haciendo nada, ocioso, paseándose, dice, al caer la tarde. Se levantó de su lecho, él estaba durmiendo todo el día, ocioso estaba él, desocupado. Y amados hermanos, cuán terrible es vivir desocupados. Nosotros tenemos que hacer algo. No podemos estar inactivos. Aún hasta para nuestra propia salud es malo estar inactivos. Llevar una vida muy sedentaria. Uno tiene que estar en movimiento, hermanos. Uno debe estar quemando calorías. Hasta para la salud física. No es bueno estar inactivos, estar pasivos. No. Ahí lo vemos a David, amados hermanos. Dice,
y se paseaba en su terrado, haciendo nada, y vio lo que ven tus ojos, y vio desde su terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mucho cuidado, amados hermanos, lo que miran nuestros ojos. Los ojos son la ventana del alma, y lo que tú miras con tus ojos entra a tu cerebro y se almacenan imágenes positivas o imágenes negativas y dañinas que se pueden que nos pueden convertir en parásitos. Mucho cuidado, amados hermanos, lo que miran nuestros ojos. Tengamos bastante sabiduría lo que miramos. ¿Qué película miras? ¿Qué es lo que observan tus ojos? Tenemos que tener control sobre lo que nuestros ojos miran, hermano. Es muy peligroso. David dice que ocioso vio a una mujer que se estaba bañando y esta mujer era muy bonita, muy hermosa. Envió David, dice, a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Él inmediatamente cuando lo vio, esa imagen de esa hermosa mujer quedó, hermano, entró por sus ojos y se quedó plasmado en su cerebro. Esas imágenes así, hermanos, se borran. No, hermanos, es por eso que Dios dice que cuidemos nuestros ojos, lo que miramos nuestros ojos, lo que escuchan nuestros oídos, lo que tocan nuestras manos, donde caminan nuestros pies. Tenemos que tener mucho cuidado y vivir sabiamente en esta vida, llena de pecado, en esta vida que llena de inmundicia, hermanos. Entonces, pues, David cuando lo vio a esa mujer, quedó prendado de ella. Esas imágenes seguramente que no se borraban de su cabeza. Porque qué difícil, amados hermanos, lo que entra por tus ojos, qué difícil que lo puedas limpiar de tu cerebro. Nadie se abre su cerebro y lo limpia con un plumero o con una escoba. No se puede hacer eso. Nosotros tenemos que tener cuidado lo que miramos. Mucho cuidado. Porque nos puede esclavizar, amados hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres por mirar películas obscenas se quedan esclavos de ese pecado, hermanos? Que Dios nos libre. Hay que tener bastante cuidado lo que entra por nuestros ojos y se aloja en nuestro cerebro. Amados hermanos, eso es lo que vivió David y no se quedó quieto. Mandó preguntar quién era esa mujer. ¿Y qué le dicen? Ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Su siervo le está diciendo: David, ten cuidado. Esa mujer es ajena. Esa mujer tiene su esposo. Es mujer de Urías. ¿Y dónde estaba Urías? Urías estaba en la batalla, hermanos, donde debería estar David. Pero sin embargo él se quedó ocioso, mente desocupada. Es terreno del diablo, hermanos. Tratemos de siempre mantenernos ocupados. Si no tienes nada que hacer, ponte a leer la Biblia, ponte a leer un libro, ponte a culturizarte con algo. Pero nunca permitas estar ocioso, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios, dice un dicho por ahí. Y eso es verdad, hermanos. Tratemos de mantenernos siempre ocupados, haciendo algo bueno, algo útil, leyendo, superándonos, escribiendo, trabajando, estudiando, pero no siempre ociosos, no siempre inactivos. Eso es peligroso. Mira lo que le pasó a David. Le dicen, ¿no? Esa es Betsabé, tiene su nombre, es Betsabé. Y eso es una mujer ajena, es una mujer casada, la mujer de Urías. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Qué abusivo, qué mal actúa aquí el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Como humano, como hombre, carnal, con sus deseos negativos, hermanos. Él lo llama a esta mujer y fornica con ella. Se acostó con ella y ella no era su esposa. Por lo tanto, David aquí está cometiendo el pecado de fornicación. Se acostó con ella, dice luego, como que no hubiera pasado nada. Nadie nos vio.
no hice nada, que pase desapercibido. Pero ustedes creen que Dios no lo vio. Te puedes librar de los ojos humanos, pero de Dios no. Se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Esa locura que David cometió, amados hermanos, tuvo consecuencias, tuvo resultados. Esa mujer quedó embarazada, un hijo producto del pecado. Eso no es producto del amor. Eso no es bendición de Dios, hermano. No, no lo es. Hijos concebidos fuera del matrimonio, hijos concebidos por fornicación, adulterio, no son bendición. Es un hijo fruto del pecado de sus padres. Así dice la Biblia. Es un hijo fruto del pecado de sus padres, hermanos. Quedó embarazada esta mujer. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Urías, el esposo de Betsabé, estaba en la guerra. ¿Y David qué planea hacer? Lo manda a decir a Joab, al que mandaba en la guerra, al que lo reemplazaba a David. Le dice: envíame a Urías, el esposo de Betsabé, envíamelo. ¿Qué planeará hacer David, hermanos? ¿Qué planeará? No lo toma en cuenta Dios, no lo menciona para nada. Y lo manda a llamar a Urías. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David está disimulando. Esa no era su sana intención. Cuando llega Urías, disimula, le pregunta: ¿cómo está Joab? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo está la batalla? Infórmame. Mentira. Él no quería eso. Cuando Urías vino, dice, el versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey y con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Esa era la firme intención del rey David, hermanos. Disimular su pecado. Lo hizo traer al esposo de Urías con la intención de que Urías durmiera con Betsabé esa noche y seguramente se llegara a ella y él podría decir: el hijo es de Urías. Está embarazada de Urías. Lo que David quería era tapar su maldad, tapar su pecado, lo que él había hecho. Miren, hermanos, cómo es el pecado. Se va enredando más y más y más. Es como una telaraña. Y entonces pero Urías, dice, hermanos, vino y David dijo: ven, anda a tu casa, lávate tus pies. Lo mandó a su casa, que duerme con tu mujer. ¿Y Urías fue? No. Urías se quedó a dormir en la puerta del palacio de David. Durmió ahí con sus siervos, mas no descendió a su casa. Entonces, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? David está tan interesado que Urías vaya a dormir con su esposa. ¿Para qué? Para tapar su pecado, para tapar lo que ha hecho. Y le dice: ¿cómo? ¿No, ¿por qué no descendiste a tu casa? Y Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este Urías es un gran soldado, hermanos, un hombre muy valiente, un hombre muy leal. Y dice: Israel y el arca están bajo tiendas, en peligro, estamos en batalla. Joab y todo el pueblo están en la línea de batalla. Y yo voy a venir y me voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer. Yo no haré tal cosa. Mientras el pueblo está en guerra, yo no puedo hacer eso, no lo haré.
Uy, hermanos, Urías estaba decidido. No, mientras estoy en guerra, mientras estoy en batalla, yo no entraré a dormir con mi mujer. No, yo me uno, aunque no estoy en cuerpo allá, pero es como que estaría ahí en batalla. Qué hombre tan fiel, tan leal, hermanos, es este Urías. Y David le dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy y mañana te despacharé. Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Quédate, le dice David. Como era el rey, Urías obedecía, pues, y le hace quedar 2 días más. ¿Con qué intención? Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Miren David lo que está haciendo, hermanos. Miren lo que está haciendo David. A toda costa quiere enviarlo a Urías a dormir con su mujer, para tapar su pecado, lo que David ha hecho, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Por más que David lo embriagó, dice, lo embriagó para que de esa forma Urías descienda a su casa. Y bueno, y pueda tener el pretexto de decir que el hijo que Betsabé está esperando es de su marido, de Urías. Pero no, el hijo que Betsabé esperaba era del pecado que David había cometido con Betsabé. Y Urías, por más que está embriagado, no descendió a su casa, hermanos. ¡Qué hombre! Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Miren el rey David, ni por un momento menciona a Dios, ni por un momento se acuerda de los salmos que ha escrito. Lo que David está haciendo aquí, amados hermanos, está planeando el asesinato, el suicidio, la muerte de Urías. No ha podido librarse de él, no ha podido lograr que David vaya a dormir con su esposa. Ahora dice, bueno, pues le manda a Joab, como Joab es su súbdito de David, tenía que obedecer. Y le dice: ponlo a Urías en lo más recio de la batalla, como carnada, para que sea herido y muera. David, es verdad, no apretó el gatillo, él no lo mató, pero él fue el autor intelectual, amados hermanos. David ya está a estas alturas. David ha cometido fornicación con Betsabé. David se ha convertido en un mentiroso. David se ha convertido en un chantajista, y ahora David se está convirtiendo en un homicida, autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. Tremendos pecadazos, hermanos, tremendos pecados de muerte que está cometiendo David. Y en ningún momento menciona a Dios, en ningún momento se acuerda de los salmos que le escribía. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías, obedeciendo a David, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Mataron al esposo de Betsabé por obedecer las indicaciones del mismísimo rey David. David se ha convertido aquí en el autor intelectual del asesinato de Urías. Y saliendo luego, dice, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. También le traen el reporte a David y le dicen: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David:
Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Le dan la noticia a David que Urías había muerto. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo lo que David había hecho, amados hermanos, no había tomado en cuenta en ningún momento a Jehová, el Dios de Israel. Había cometido fornicación, se había convertido en un mentiroso, en un chantajista, en un homicida. Y finalmente, amados hermanos, dice la palabra de Dios: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios mira, hermanos, lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Dios lo mira. A Dios no se le escapa nada. Todo lo que David había hecho, Dios lo sabía. Todo lo que tú y yo hacemos, Dios lo sabe, porque los ojos de Dios llenan toda la tierra. Uy, qué terrible, hermanos. Hay veces pensamos: no, nada me pasará, no, nada me va a pasar. Pero será terrible lo que le va a suceder a David, amados hermanos, por esta actitud tan negativa que ha tenido con Betsabé y con su esposo. Esto fue, como se dice, una caída muy fuerte de David. No tomó en cuenta a Dios, perdió la brújula, se quedó desocupado, ocioso. Y la ociosidad no es buena compañera. Nunca es buena compañera el estar ocioso. Puedes descansar un día. Dios creó 7 días, hermanos, a la semana. Un día descansarás, dijo. Un día. Y los otros días es para trabajar. El trabajo es una bendición de Dios. Amemos el trabajo, hermanos. Si nosotros no trabajamos, somos candidatos para ser pobres. Tenemos que ser creativos, amar el trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por estar ocioso le pasó esto a David. Y vamos a ver en el siguiente mensaje, amados hermanos, cómo será el desenlace. Ahora David, él piensa que nadie sabe. Ya lo mató al marido de Betsabé. Ahora lo tomará a Betsabé como su mujer y pasará desapercibido. Pero no, hermanos. Todo esto, dice la palabra de Dios, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Les vuelvo a repetir, hermanos, Dios ve lo que hacemos. Aunque nadie de nuestro prójimo nos vea, pero Dios sí lo ve. Ante sus ojos todo está descubierto. No podemos ocultarnos ni escondernos, dice el salmista: aún no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes. Mis pensamientos, tú lo sabes. No podemos escapar de ese Dios tan grande al que nosotros servimos, hermanos. Tengamos en cuenta, tengamos cuidado lo que hacemos, porque Dios, es verdad, nos va a perdonar, pero las consecuencias tenemos que asumirlo, como vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo David, hermanos, va a tener que pagar muy caro por esta actitud negativa que él tuvo. Él va a tener que enfrentar, hermanos. Dios le ha perdonado porque él se arrepintió. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero las consecuencias, amados hermanos, lo tuvo que enfrentar. Tengamos temor a Dios. Caminemos con cuidado, con sabiduría. Siempre hagamos lo bueno, porque Dios lo mira todo. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos.
En el siguiente capítulo estaremos viendo el desenlace de este incidente en la vida de David. Y no se olviden, retener lo bueno y desechar lo malo. Aprender lo bueno que hizo David, pero también desechar sus fallas. Está ahí como para nosotros advertirnos, para no caer en estos pecados, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones, mis hermanos.